la palabra del Señor. Déjame que me sitúe aquí. Como digo, una alegría, un honor, pero también un reto. El pastor Juan Manuel me pide que en la Semana Grande del Feminismo venga y comparta lo que el Señor quiere deciros para una vida digna, feliz, satisfactoria, libre. Y por cierto, en medio de este millón de voces que claman sus mantras para empoderar a las mujeres, el mensaje del Señor es muy distinto, es radicalmente contracultural. Así que esta tarde van a saltar chispas entre el ruidoso esquema del mundo y el así dice el Señor, porque van a chocar dos cosmovisiones muy distintas, pero yo espero que el Señor nos dé oídos para oír, un corazón manso para recibir la palabra del Señor y para abrazarla, porque mira, cada vez que se proclama la palabra del Señor se libra una guerra, una batalla espiritual de dimensiones que no podemos calibrar y de consecuencias que no podemos calibrar. Pero se me antoja que hoy, de una manera muy especial, se estará librando una batalla espiritual. Siempre necesitamos la ayuda del Señor, pero yo soy consciente de que hoy, de una manera muy especial, necesitamos la ayuda del Señor. No se me ocurre ningún tema, tal vez lo haya, pero a mí no se me ocurre ningún tema que reciba más hostilidad que este cuando se expone el consejo de la palabra del Señor. Pero yo asumo el reto de abrir la palabra y declarar estas cosas porque, en primer lugar, porque estoy persuadido de que al hablar de estas cosas yo no soy un hombre tratando de conservar mi posición de privilegio. No soy un siervo de un ente oscuro y siniestro llamado heteropatriarcado. Yo soy un esposo, un padre, un hijo, un hermano en la fe, tratando de procurar la libertad, el gozo, la dicha, la satisfacción de mi esposa, de mi hijita, de mi madre y de mis hermanas en la fe. Y lo hago convencido de tres cosas. Y estas son las convicciones que arden en mi corazón. En primer lugar, nuestro Dios es un Dios bueno. Dios es bueno. Dios no es un ser gris, mezquino, que disfruta aguándonos la fiesta. Dios no es un cortarrollos. Dios no disfruta cuando mata nuestra canción, mutila la risa. No. Dios es bueno y además Él nos ama, nos quiere mucho el Señor. Cuando Él da, nos está bendiciendo. Cuando Él quita, nos está bendiciendo. Cuando Él prescribe, nos quiere bendecir. Cuando Él prohíbe, nos quiere bendecir. Cada cosa que Él hace es para llevarnos a la senda de la dicha, de la felicidad, del bienestar. Y la tercera convicción es que Dios se ha pronunciado, Dios ha hablado. Y las Escrituras, la palabra del Señor, es Dios predicando, como dijo alguien. Este es tesoro perfecto de sabiduría. Es la palabra inspirada, exhalada por Dios, infalible, inerrante, suficiente, poderosa, no contiene errores, no conduce a errores. Así que esas son las convicciones que sostienen el mensaje que quiero compartir. Así que estoy aquí en el nombre del Señor. Espero que con su ayuda y con su respaldo para fomentar una auténtica liberación de las mujeres. Una auténtica liberación de las mujeres, porque hay muchos mensajes que se presentan como mensajes en pro de la mujer que son una estafa, un timo colosal. No llenan. Quiero entonces invitaros ahora sí a abrir la palabra en nuestro texto que servirá de base para los dos mensajes. Se encuentra la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice la palabra: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar una vez más. Señor, estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, queremos descalzar nuestros pies. Sabemos que pisamos, Señor, un territorio santo. Pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú abras, Señor, nuestros oídos. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Dios mío, levántate, levántate. Toda planta que no plantó tu mano sea desarraigada. Toda mentira, Señor, sea desarraigada de nuestros corazones. Establece tu verdad. Encamínanos, Señor, en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Pablo encarga a Tito que exhorte a las mujeres mayores, las mujeres maduras, a discipular a las jóvenes, para que sean mujeres de Dios en medio de esa ciudad viciosa llamada Creta, para que ellas muestren con su conducta que el Evangelio es hermoso y el Evangelio es potente, poderoso, eficaz. No es un cuento de unicornios y de hadas, sino el Evangelio es el mensaje de Dios que cambia las vidas. Ahora, ¿qué deben enseñar estas mujeres maduras a las mujeres más jóvenes? Principalmente 6 rasgos, 6 características que podríamos agrupar en 2 grandes categorías. Una categoría de virtudes generales, digamos, y aquí deben enseñar a ser prudentes, buenas y castas, puras en el área sexual. Y en segundo lugar, una segunda categoría de virtudes, y estas relacionadas con su posición y las responsabilidades en el hogar. La posición en el hogar y las responsabilidades, el rol en el hogar. Y aquí se nos dan otras 3, cuidadosas de su casa. La segunda, amantes de sus maridos y de sus hijos. La tercera, sujetas a sus esposos. Estuve orando, Señor, ¿qué quieres que enfatice? Finalmente, preguntando al Señor y preguntando también a mi esposa y a otra hermana de la iglesia, me decanté por esta segunda categoría, concentrar los mensajes en esta segunda categoría de características que se relacionan con la posición en el hogar y con los roles, las responsabilidades en el hogar de las mujeres. Así que en este primer mensaje, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo la última de ellas, el asunto polémico siempre de la sujeción. Y en el segundo mensaje, las 2 primeras, cuidadosas de su casa y amantes de sus maridos y de sus hijos. Quiero leer un texto más para que entre el texto que ya hemos leído en Tito y este otro texto enmarquemos todo el mensaje. Y este se encuentra en Efesios capítulo 5 y versículos 21 al 24, no hace falta que lo busque, yo lo leo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que lo que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más jóvenes es que se sujeten a sus maridos. ¿Por qué? Porque las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Este es el consejo del Señor. Ahora, ¿de qué va esto? Hay personas que escuchan esta palabra y les salen ronchas. Sujeta. Y yo entiendo que ha habido tanto abuso, ha habido actitudes tan feas hacia la mujer, y aún hoy hay actitudes tan feas hacia la mujer, que de entrada yo estoy casi seguro que aquí ya habrá alguien con las uñas fuera, ¿no? Y si no estuviera el púlpito en medio, no, estoy exagerando, pero ¿de qué va esto de sujetarse al marido? En principio suena un poco yuyu, suena un poco raro.
Ahora, el término sujeta se deriva de un verbo, hipotazo. Este es un vocablo que se usaba en el argot militar. Literalmente quiere decir ponerse bajo. Implica sujetarse bajo una voz de autoridad, colocarse bajo el mando correspondiente. Ahora, ¿cuál es la esencia? De nuevo, ¿de qué va esto? ¿Cuál es la esencia de la verdadera sumisión, la sumisión bíblica? Bien, nuestro texto implica que el varón, el esposo, ha sido colocado en una posición de autoridad y la esposa entonces le debe respeto y subordinación, una subordinación alegre y voluntaria. La esencia de la verdadera sumisión, la sumisión bíblica, está recogida en estos dos conceptos clave: honra y obediencia, respeto y obediencia. Ahí está contenida la esencia. Quiero mostraros esto en un texto de la primera carta de Pedro. En el capítulo 3 él dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas, de nuevo, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y un poco más adelante dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ahora, ¿cómo se sujetaba Sara a Abraham? ¿De qué forma práctica? ¿Qué es lo que hacía Sara concretamente para mostrar esta alegre subordinación a su esposo Abraham? ¿Qué hacía exactamente? Dos cosas. Obedecía llamándole Señor. No me miréis así, lo voy a explicar. Obedecía llamándole Señor. Ahora quiero que notéis, antes de explicar, quiero que notéis un par de matices que son muy importantes. Muy importantes. Lo primero, que Sara no hacía esto por debilidad. Sara no lo hacía porque no le quedaba más remedio, porque se sabía dependiente de Abraham. Si no hago esto, Abraham me va a dar una patada y me voy a quedar en la calle, ¿y qué será de mí? No, Sara no hacía eso por debilidad, porque de hecho este mismo pasaje dice que ella era una mujer de Dios que tenía puesta su confianza en Dios, esperaba en Dios. Sara no esperaba en Abraham. Sara sabía que ella no dependía de los hombres, dependía de Dios. Sara es una mujer de Dios. Así que ella no hace esto porque depende de Abraham y no le queda más remedio. Segundo matiz, Sara no hace eso, no se comporta de esta forma por miedo, porque dice que ella es la madre de todas aquellas mujeres piadosas que hacen lo bueno sin temer ninguna amenaza. No, ya, pero tú sabes, Israel, que en aquellos tiempos un hombre podía disponer de la vida de su mujer. Ya, lo sé. Pero Sara no tenía miedo. Ella hacía lo que hacía, pero no por temor a recibir ninguna amenaza. Ahora, dicho eso, su comportamiento entonces brota de un corazón que confía en el Señor, no teme a los hombres, porque la sumisión es un acto voluntario, libre, en el que la esposa de sí misma, por obediencia al Señor, reconoce que Dios le ha dado a su esposo una posición de autoridad para guiar el matrimonio y la familia. Y no solamente reconoce en él una figura de autoridad, sino que lo trata con deferencia, lo honra, le trata con respeto y dispone todas sus capacidades para respaldar, para honrar y para afirmar el llamamiento de su esposa. Ahora, hay algo especialmente inquietante en este texto. Es posible que en este momento haya algunas mujeres un poco rayadas, un poco confundidas, ¿no? Porque el texto dice que Sara llamaba a Abraham Señor. Señor. ¿Está sugiriendo el apóstol Pedro que las esposas debéis llamar Señor a vuestros esposos? No lo está sugiriendo. Lo que está diciendo es que la verdadera sumisión bíblica es mucho más que obediencia.
Uno puede obedecer por fuera, pero por dentro tener un coraje y una rabia. Sin embargo, sumisión verdadera es mucho más que obediencia. Es obediencia y honra. Honra. Un respeto que nace desde los tuétanos, desde las entrañas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo sabe Pedro que Sara llamaba Señor a Abraham? ¿Cómo lo sabe? Esto hace muchísimos siglos. ¿Cómo sabe Pedro que Sara llamaba Señor a Abraham? Fácil, porque Pedro ha leído Génesis. Y en Génesis, Moisés dejó testimonio de este hecho. Génesis 18, tras el anuncio divino a Abraham de que Sara va a concebir e Isaac va a nacer, dice la Escritura, en Génesis 18, versículo 12, se rió pues Sara entre sí, o para sí misma, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, la escena es esta, los ángeles están anunciando a Abraham, aparte, que efectivamente Dios lo va a bendecir con un hijo. Sara está escuchando la conversación a una distancia, y ella escucha el anuncio, la buena noticia, y se ríe porque no da crédito. Siendo ya una anciana, he de concebir de mi señor Abraham. ¿Te das cuenta? Lo maravilloso aquí es que ella no está hablando con Abraham. Ella está hablando consigo misma. Es decir, ella está pensando. Es fácil en un sentido decir Señor con la boca mientras el corazón está a 1000 kilómetros de eso. Pero el punto aquí es que cuando Sara piensa de su marido, está pensando como una figura a la que le debe honra. Ese es el punto. Por favor, yo no quiero salir de aquí y que mi esposa me diga, sí, Señor. No. ¿Me explico? Pero es la actitud interna que ha entendido que ese hombre, que por cierto, Abraham se había ganado a pulso que su esposa le dijese 4 cosas. Porque por su cobardía había expuesto a Sara. No había sabido dar la talla en algunos momentos de su vida, en momentos muy importantes. Había puesto a Sara como una especie de escudo para protegerse él. ¡Menudo hombre! Y sin embargo, en lugar de decirle 4 cosas, ella ha cultivado una actitud interna de honra para con su esposo. Entonces, la mujer que está sujeta a su esposo no es que lo llama Señor con sus labios, pero cultiva una actitud interna de respeto por la posición legítima que no le tocó en una tómbola. Se la dio Dios por diseño. Dios le dio al esposo una posición de gobierno, de autoridad. Y esto no tiene que ver con el carácter del esposo. Puede ser un bruto, puede ser un hombre de Dios, puede ser... Pero uno no tiene autoridad sencillamente porque es mejor o peor. Un policía con un uniforme, un mozo con su uniforme, tiene autoridad. Yo no le pregunto, oiga, ¿pero usted es un buen hombre o...? No, tiene uniforme y sencillamente representa la autoridad. Ahora, esa actitud interna de respeto, de honra, se traduce externamente en obediencia. Ahora, antes de entender bien cómo se traduce esto, cómo se concreta este asunto, permitidme que diga algunas cosas que no significa sumisión. Sumisión, que una esposa esté sujeta a su esposo, no significa que la esposa tenga que renunciar a sus propios criterios, a sus preferencias, sea un ente pasivo, sencillamente esperando recibir órdenes. No. De hecho, una esposa cristiana verdaderamente sujeta, sumisa al Señor y a su esposo, puede sujetarse a un esposo aunque el esposo sea no creyente. Así que estar sujeta no significa decir sí, claro que sí, amén, sí. No.
Una esposa cristiana estará en desacuerdo con su esposo en las cosas más vitales, más centrales, más nucleares de la vida. No se puede estar más en desacuerdo. Ella rinde su lealtad al Señor y él a sí mismo o al príncipe de este mundo. No se puede estar... Así que ser sumisa no significa que tú tienes que decir sí y renunciar a tu cerebro y a tus criterios y a tus deseos y a tus preferencias, etc. Otra cosa, sumisión no significa que la esposa deba aceptar las cosas tal y como son sin abrigar la esperanza de influir en su matrimonio o en su esposo y ser un agente de cambio en la familia. La sumisión no hace de la esposa un cero a la izquierda, no hace de la esposa un ente pasivo que espera órdenes, como he dicho. No. Al contrario, hace que la esposa sea activa, que ponga en funcionamiento su cerebro, sus dones, sus capacidades, para la gloria del Señor y para el bien de su esposo y de la familia. Eso sí, entiende que la palabra final, el golpe final de timón, le corresponde al esposo. Pero mientras ella está muy dispuesta a poner toda su habilidad, todos sus recursos, todo su conocimiento, todas sus fuerzas para ser una ayuda idónea, tal y como dice la Biblia. Mira, yo suelo poner este ejemplo. En un equipo de baloncesto hay 5 jugadores de cancha. Hay uno de ellos que es el base, suele ser el más bajito, no siempre, pero casi siempre, que es el que dirige la jugada de ataque. Generalmente sube el balón hacia la cancha contraria. Y una vez allí, cerca de la zona del equipo rival, entonces marca jugada, la 1, la 2, la jugada de puño, pide los bloqueos. El base, bajo la dirección del entrenador, dirige el ataque del equipo. Pero el base no tiene la responsabilidad de marcar todas las canastas. De hecho, muchas veces el jugador estrella no es el base, es un alero, o es un pivot, o es un escolta. Y lo mejor que puede hacer el base es dirigir bien la jugada y pasar la bola para que el mejor tirador o el jugador más decisivo de cara al aro anote la canasta. Y sin embargo, aunque él no sea el máximo anotador, aunque él no sea la estrella del equipo, todavía tiene la responsabilidad de dirigir la jugada. Pues bien, en el matrimonio el hombre es el base. Bajo la guía del Señor, que es el entrenador, él debe dirigir la jugada. Ahora, en muchos matrimonios y en muchas áreas de todos los matrimonios, lo mejor que hace el base es pasársela al alero, pasársela al jugador estrella. Y hay un montón de matrimonios donde el jugador estrella es ella. Y ella es la que marca la mayoría de las canastas, no hay problema. No hay problema. Será sabio el hombre que sabe discernir cuando su esposa debe lanzar el balón. ¿Me explico? Pero aún así, la jugada de ataque la sigue teniendo que llevar el base. Él tiene la responsabilidad bajo la autoridad del entrenador. Muy bien. Así que la esposa puede discernir, debe discernir, opinar, apelar, argumentar, confrontar el pecado de su esposo y finalmente aceptar de buen grado la decisión del esposo, siguiendo el modelo de la relación santa entre Cristo y la Iglesia. Así que una esposa, una mujer de Dios, nunca debería actuar con independencia. Nunca debería tomar por su cuenta decisiones importantes en relación a la economía familiar, por ejemplo, o en relación a la educación de los hijos, etc. Cualquier decisión importante debe estar sujeta al criterio del esposo. Una mujer, por ejemplo, con la Biblia en la mano, así lo entiendo, una mujer no podría decir, mira, este es mi dinero y esto no lo puedes tocar. He decidido mandar la mitad a mis padres y he decidido poner la otra mitad para la misión de la iglesia. Una mujer de Dios no debería tomar ese tipo de decisiones de manera independiente. Tampoco una mujer debería negarse a actuar, ser terca, atornillarse a sus propios criterios, negándose a aceptar las decisiones del esposo. Una esposa no debería ser hostil y respetando y desafiando la autoridad del marido. Es decir, una esposa no podría decir, vale, si tú quieres mudarte a la otra ciudad, múdate, pero los niños y yo nos quedamos aquí. Nunca. Eso sería contrario a la voluntad y al diseño de Dios. Una esposa no podría decir, papá que ha dicho que no.
Bueno, tú hazlo, que ya hablo yo con papá. Esto... Mirad, cuando una madre dice, si papá ha dicho que no, entonces es que no. Cuando una mujer, cuando una madre hace eso, la mujer no está siendo débil, está siendo sumisa, y hay un universo infinito de distancia entre ser débil o ser sumisa. Sumisión no es un reconocimiento implícito de inferioridad, no es un reconocimiento de flaqueza. Sumisión es más bien una demostración de fe y de dominio propio y de amor por el Señor. Ahora, tú dices, pero vamos a ver, Israel, espera. Tú dices, ¿estás sugiriendo que la mujer, que la esposa debe obedecer al esposo? ¿Obedecer? Bueno, en realidad no lo estoy sugiriendo, lo estoy diciendo claramente. Pero no lo hago en base a mi autoridad. Lo hago en base a la autoridad bíblica, a la clara instrucción de la palabra del Señor. Os leo otra vez el texto de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero en todo, bueno, es lo que dice, ¿no? Pero, diga lo que diga. No, diga lo que diga, no. Hay un importante, límite que debemos subrayar. Hay un límite que no puede ser traspasado. ¿Y cuál es ese límite? La voluntad del Señor. Cuando la voluntad del esposo hace violencia a la voluntad revelada de Dios, entonces la esposa debe plantarse y declararse insumisa, con respeto, con mansedumbre, pero debe poder decir, como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero solamente cuando el esposo manda algo que la Biblia prohíbe o prohíbe algo que la Biblia manda. Solo cuando la voluntad del hombre hace violencia a la voluntad revelada de Dios, entonces ahí la esposa debe plantarse. Por ejemplo, si tu esposo te dice, mira, firma aquí. Ah, pero esto es mentira. Ya, pero tú firma. Esto, si no, va a ser un jaleo, nos vamos a meter en una historia, tú firma y con esto resolvemos. Entonces, en ese momento, ¿qué debes de hacer? Entonces, en ese momento, con mucho respeto, con un corazón manso, sin poner en juego la honra que le debes al esposo, debes poder decir, cariño, no puedo hacer eso. Me estás pidiendo que peque contra Dios. Y el Señor manda claramente que no debemos hacer fraude ni decir mentira. Con dolor te digo esto, yo no puedo firmar, no lo voy a firmar. Estoy deseosa de que cambie la situación para que yo pueda sujetarme a ti. Pero en esto es necesario obedecer a Dios, no lo voy a hacer, voy a ser fiel al Señor. Ahora, imagino que dicho lo dicho hasta aquí, hay algunas personas en pie de guerra, no lo sé. Yo sé que estoy en territorio amigo, si esto lo estuviera diciendo en la plaza, me alegraría de tener este pedazo de púlpito para esconderme. Pero aún así, tal vez haya personas, mujeres aquí en pie de guerra, ¿no? Diciendo, o por lo menos a la defensiva. Quiero haceros algunas preguntas y quiero demostrar, quiero argumentar lo que estoy diciendo. ¿Quién es más digno? ¿Quién es más digno? ¿El que manda o el que obedece? No, solo en tu mente, responde en tu mente. ¿Quién es más digno? ¿El que manda o el que obedece? ¿Quién es más fuerte? ¿El que manda o el que obedece? ¿Quién tiene más importancia? ¿Quién tiene más valor? Hermanos y hermanas, la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad o la dignidad o el valor o la importancia, no tiene nada que ver con debilidad de carácter, no tiene nada que ver con abuso, nada que ver. La verdadera sumisión. Nosotros adoramos a un Dios trino,
Déjame que os lea algunas frases del símbolo de Atanasio, una declaración doctrinal maravillosa. Y dice, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Una es en efecto la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero tienen una misma divinidad, una gloria igual y una misma coeterna majestad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad, nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Esa es nuestra doctrina, la gran doctrina. Lo más fascinante que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Sin embargo, ahora, ¿quién manda? Tenemos al Dios Trino. Nadie es mayor o menor. Nadie es más importante que nadie. Nadie es más Dios que nadie. Pero ¿quién manda? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Padre. ¿Quién obedece? El Padre no obedece al Hijo. El Hijo obedece al Padre. El Espíritu Santo obedece al Padre y al Hijo. El Padre manda, el Hijo se sujeta. El Padre lidera la relación trinitaria, el Hijo se subordina eternamente, felizmente, encantado de la vida desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Quién es más importante? ¿Quién es más digno? ¿Quién tiene más peso? ¿Quién es más Dios, el Padre o el Hijo? Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en esencia, en valor, en importancia, en dignidad, en majestad, en eternidad y sin embargo eternamente asumen roles diferentes. ¿Se entiende? Iguales en su ser, subordinados en su función. El Hijo está felizmente subordinado al Padre. Y el Espíritu, como he dicho, felizmente subordinado al Hijo y al Padre. Y en estas dinámicas del ser trinitario de Dios, vemos tanto la gloria de la autoridad como la gloria de la sumisión. Hay tanta gloria en la sumisión como en el liderazgo. Es tan alto el llamado de uno como de otro. Tan plena es la vida del que ama y sirve gobernando como la del que ama y sirve sujetándose. Ahora, si nosotros pudiéramos preguntarle al Señor Jesús, Jesús, llevas una eternidad obedeciendo al Padre, ¿no te gustaría subir a otro nivel y mandar? ¿Qué crees que te respondería Jesús? Estoy seguro que, entre otras cosas, nos enseñaría que mandar no es subir a otro nivel. Mandar no es subir a otro nivel. El Padre es el Altísimo que gobierna. El Hijo es el Altísimo que se somete al Padre. Y así, de la misma manera, esposos y esposas disfrutan de una misma dignidad como personas. Ambos portadores de la imagen del Señor. Tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, tienen la misma esperanza por el Evangelio. Y sin embargo, Dios ha querido que en este lapsus de tiempo representen roles diferentes. Dentro de poco todos vamos a ser esposas. Dentro de poco todos vamos a desempeñar el papel de ayuda idónea. Pero en este lapsus de tiempo, Él ha querido. ¿Por qué? ¿Porque los hombres son mejores? No. ¿Porque tienen más valor? No. Porque Él lo ha querido así. Él ha querido que tengamos roles diferentes. No hay un sexo mejor que otro, no hay una vocación más alta que otra. Pero por el simple hecho de ser esposo, el hombre debe gobernar. Y por el simple hecho, y pongo simple entre comillas, de ser mujer, la esposa debe ser ayuda idónea. Y esto es una convocatoria de parte del Señor a cada uno, esposos y esposas, a reflejar la gloria, la belleza, la majestad de la relación intratrinitaria. En este caso, el hombre está puesto ahí, el esposo, para reflejar la gloria de Dios Padre. Y la esposa está puesta ahí para reflejar la gloria de Dios Hijo en su subordinación alegre y bendita. ¿Qué te parece?
Esto es un alto llamado. Y los ángeles mirando. Y Dios enseñándole lecciones maravillosas de su multiforme sabiduría en sus tratos con la iglesia. Ahora, algunos piensan que la mujer fue relegada a este papel de subordinación a raíz del pecado de Adán en el huerto. Creen que fue a partir de ese gran descalabro de la caída cuando entonces Dios decide maldecir la relación y decirle, vale, pues tú a partir de ahora vas a estar sujeta a tu marido. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y por lo tanto, si esta es una maldición que Dios pone sobre los hombros de la raza a partir del pecado, estas personas que piensan de esta manera dicen, bien, cuando llega Cristo, cuando llega el Evangelio, todo eso se revierte, se acaba la maldición. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ves? Dicen ellos, la maldición que Dios puso por el pecado de Adán y de Eva, de que la esposa tendría que estar sujeta y subordinada a su marido, ahora en Cristo es removida, es quitada para siempre y ahora somos uno, ya nadie está subordinado a nadie. No, esto no es así. No es así. La maldición que Dios pronunció en Edén a raíz del pecado no es que la mujer iba a estar subordinada al varón. La maldición tenía que ver con guerra civil en el hogar. Lo que Dios le dijo, mira, la mujer ya estaba subordinada antes del pecado. Pero a partir del pecado, lo que Dios declara es que a partir de ese momento la mujer va a codiciar querer el mando. Va a codiciar quitarle el timón al hombre. Y el hombre de forma pecaminosa, agresiva, egoísta, la va a dominar por la fuerza. En lugar de dedicar sus fuerzas y sus habilidades a servir a su esposa y hacerla florecer, la va a machacar. Va a haber una guerra entre el hombre y la mujer. Esa es la maldición y eso es lo que hemos visto, por cierto, en la historia de la humanidad. El hogar perderá la armonía, se va a convertir en un ring. Pero el orden de autoridad no arranca con la caída, sino que responde al marco eterno de autoridad y subordinación que rigen las relaciones dentro de la Trinidad. ¿Hasta aquí estamos? Sí, espero estar explicándome. Ahora, quiero demostrarlo con algunos argumentos. Cuando Dios creó a nuestros padres, lo hizo de una manera tal que en su modus operandi pudiéramos encontrar estas pistas, pudiéramos ver claramente que Él quería transmitir este orden en la creación. Al observar la secuencia en la creación, nosotros podemos ver claramente que el Señor está poniendo ahí mucha verdad en cuanto a esto. Y Pablo lo destaca en dos pasajes. Destaca tres hechos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 30 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, el orden de la creación. El orden de la creación. ¿Por qué Dios no los hizo al mismo tiempo? Porque Dios quería que en su modus operandi se reflejaran estas verdades. Y entonces Él creó primero a Adán y después a Eva, el orden de la creación. Segundo argumento, Pablo dice en su primera carta a los Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios, Padre, la cabeza de Cristo. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y aquí estamos hablando que la mujer es creada a partir del hombre. El método de crear no creó a la mujer de la nada, sino de la costilla del hombre. Y sigue diciendo, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El pasaje es muy rico, no podemos pararnos en los detalles, pero destacar aquí, primero la esposa fue hecha después del hombre, el orden de la creación. Fue creada a partir del hombre, de su costilla, el método, y fue hecha para el hombre, el propósito de la creación de la mujer.
hay aquí, en el orden de la creación, vosotros que habéis leído la Biblia, en el Antiguo Testamento hay algo que el privilegio de la primogenitura. Generalmente el primogénito era el que en ausencia del padre tenía la responsabilidad de asumir, digamos, la dirección de la familia. Bueno, pues la primogenitura de la raza la tiene Adán. No Eva, Adán. ¿Por qué? No lo sé. Dios lo quiso así. Fue creado primero el hombre, después la mujer. La mujer fue creada a partir del hombre y la mujer fue creada para el hombre. Insisto, esto no significa que la mujer tiene menos valor o tiene menos potencial o tiene menos significado o es un hombre mal hecho o es un ser de segundas. No, esto no significa nada de eso, por favor. Pero sí significa que Dios dispuso que tuviese un rol diferente y complementario. Y fíjate que los argumentos que Pablo da no son argumentos culturales. No son argumentos que están supeditados al momento histórico o cultural. Pablo alude a la creación. Por lo tanto, tienen vigencia ayer y tienen vigencia hoy. Y si el Señor tarda, seguirán teniendo vigencia hasta que el Señor venga. Ahora, un detalle más, un detalle que para mí es muy significativo. En el relato bíblico, si tú vas a Génesis, te vas a dar cuenta que fue Adán el que le puso nombre a Eva. Génesis capítulo 2 dice, dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva así? ¿Cómo que me vas a poner tú a mí el nombre? Machista. Heteropatriarcal. Mi nombre lo elijo yo, faltaría más. No fue así. Y alguno podría decir, bueno, pero Israel, Eva acaba de llegar, está aturdida, ¿no? Acaba de... Y eso de ponerle nombre a las cosas, a Adán se le da muy bien, ya le ha puesto nombre a todos los animales, entonces es normal, fue por inercia. Venga, vale, te admito esa. Pero de nuevo, después de la caída, Moisés nos dice de nuevo que Adán en fe vuelve a nombrar a su esposa. Ahora ya Eva no está recién llegada, ya no está aturdida. Y ahora Génesis 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, hermanas, el orden de autoridad en el hogar no arranca de la caída, responde al eterno marco de autoridad y subordinación que rige las relaciones en la Trinidad. Y la relación entre Adán y Eva y entre el esposo y la esposa debe ser un reflejo, así como la luna refleja la gloria del sol. Las relaciones de subordinación y autoridad en un matrimonio deben reflejar la gloria de la relación intratrinitaria. Como he dicho, Eva representa al Hijo y a la Iglesia también en su relación con Cristo, y Adán representa a Dios Padre o a Cristo en su relación con la Iglesia. Y en esta relación de amor y de servicio y de fe y de sumisión al Señor, los esposos deben experimentar gozo, satisfacción, alegría. Esta es la palabra del Dios que nos ama. ¿Tú la puedes creer o no? Tú puedes decir, no me fío. O puedes decir, Señor, me está costando comerme esto, pero me fío de ti. Si tú lo dices, este camino será un camino de plena realización, porque tú me quieres. Yo soy miope, no sé lo que me conviene, no veo las cosas como son realmente, pero me fío de ti, tú ves, tú entiendes, tú me quieres mucho. Señor, este es el camino que tú me propones para mi bienestar y para mi felicidad. ¿Qué pasó tras el pecado? Pues tras el pecado las almas se dislocaron, se descolocaron. Y entonces apareció la guerra. El hombre comenzó a usar su fuerza, no para cuidar, para guiar, para proveer, para proteger, para levantar y hacer florecer a su esposa, sino en muchos casos para humillarla, para machacarla, para usarla como objeto sexual en muchos momentos, en muchas culturas. Y por su parte la mujer
que por cierto, no es una víctima inocente en la guerra de los sexos. ¿O hay alguien que piensa eso? Es una combatiente feroz. Una combatiente feroz. El hombre tiene más músculo, pero las mujeres tienen armas. El hombre ha usado su músculo y las mujeres han usado sus siniestras almas también. ¿O no? ¿O somos inocentes? Somos tan inocentes que nos creemos que no, hay una guerra y ha habido manipulación y abuso de los dos bandos. Es verdad que por el hecho de que el hombre ha tenido más fuerza históricamente y en muchas culturas la mujer ha sido más sometida, por así decirlo. Pero de puertas para adentro, engaño, manipulación, el sexo como una moneda de cambio, incluso como una herramienta de castigo. Pero lo que el Evangelio hace no es poner al esposo y a la esposa en el mismo nivel de autoridad. Lo que el Evangelio hace es acabar con esta guerra. El Evangelio pone a cada uno en su sitio, resetea la relación para que ahora sí, transformados, habiendo nacido de nuevo, entonces el hombre de Dios comienza a liderar para el bien de su esposa. Y ella empieza a honrar, a respetar el liderazgo de su esposo y a sujetarse a la dirección de su esposo como parte de su sumisión a Cristo. Cuando el Evangelio llega, ella le da el mando a él. Yo lo voy a poner como un mando de la tele, ¿no? Ella que ha estado luchando y codiciando el mando y llevar el timón, aunque a lo mejor tiene miedo de que el hombre grite y pegue puñetazos, pero cuando se va, intenta asumir el mando muchas veces, pero cuando el Evangelio llega, ella voluntariamente, con fe en el Señor, sabiendo que este es el camino para su realización, cede el mando al hombre. Y el hombre toma el mando y entonces le dice, cariño, ¿qué quieres ver? Sí. Sí. Autoridad de servicio. Autoridad de servicio, gobierno es servicio. Servicio para que la mujer florezca, para que se realice. La meta de mi vida como esposo es que Damari alcance todo lo que Dios quiere que alcance. Y para eso debo estar comprometido a poner mi vida. Mi meta como esposo es que ella alcance todo lo que Dios quiere que ella alcance. Y para eso tengo que estar dispuesto a poner mi vida. Ahora, quiero ir acercándome ya al final de este primer mensaje. Quizá más de una estará pensando, mira, si yo le dejo el mando a mi marido, ya sé lo que vamos a ver. La Liga BBVA, el miércoles el Barça-Lyon, el sábado que viene Betis-Barça. Apúntatelo, Juan Manuel. Y bueno, terminando el mes, el gran derbi español, Barça-Español, ¿no? Es un ejemplo un poco tonto, pero pudiera ser, ¿eh? Alguna está diciendo, bueno, si yo hago esto... Y hermano, es verdad, yo he conocido a esposos tan egoístas, que mientras los aconsejaba, he tenido que luchar contra mis propias pasiones para no desearles que les parta un rayo. Me han dado ganas de cerrar la puerta, echarle el pestillo y convertir mi 1,65 en una máquina de guerra. Esposos cuyo mundo termina donde termina su nariz. Y sin embargo, hermano, hasta donde yo me conozco, si mi hija estuviera casado con uno de esos brutos, le seguiría diciendo las mismas palabras. Hónrale. Sujétate, que el Señor te ayude y que el Señor te premie.
De Él viene la fortaleza, de Él viene la salvación, de Él viene el elogio, de Él viene la ayuda. Hermanos, es fácil, hermanas, sujetarse a alguien que te ama de forma abnegada, pero es una proeza honrar y obedecer a un esposo egoísta, caprichoso. Pero hermanas, una mujer de Dios no necesita que su esposo sea un hombre de Dios para sujetarse a él. Le basta que sea su marido. Ella ama a Cristo y porque ama y confía en Cristo, se sujeta a su marido por cuanto Cristo le dice hazlo. Y entonces ella afirma su rostro para cumplir la voluntad del Señor y dice, Señor, va por ti. Confío en ti. Toma, cariño. Confío en ti, Señor. No, en Él no. En Él no confío. Pero confío en ti, Señor. Es más, eso puede ser lo que el Señor use para transformar y quebrantar su corazón. Pero aunque no fuese así, aunque eso todavía le endurezca más, lo afirme en su locura y en su egoísmo, aunque eso fuese así, el Señor puede hacer de ti la mujer más feliz sobre la tierra. Pero volvamos a la escena. El hombre es un ser egoísta, caprichoso, insensible, áspero. ¿Cómo sujetarse a alguien así? Y quiero terminar con esta idea. ¿Dónde encontrar el vigor necesario para realizar esa proeza? ¿Cómo honrar a alguien así que quiere aprovecharse y cuanto más le dan, más te exige? ¿Cómo honrar y obedecer a alguien así sin llenarse de rabia y de amargura? ¿Quién puede sujetarse a un esposo quizá como el tuyo? Quiero mostrar cuál entiendo que es la fuente para poder vivir de esta manera. En Efesios 5:21 que hemos leído, el texto comienza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Someteos. Ese término someteos, que aquí se traduce como un imperativo, como una orden, someteos, en realidad no es un imperativo en el griego. Es un participio en el griego que se debiera traducir como un gerundio en castellano. Por eso un buen número de versiones traducen sometiéndoos. Por ejemplo, la Reina Valera de 1865 lo dice así, sujetándoos los unos a los otros en el temor de Dios. Y este participio, traducido como gerundio, pero que aquí en Reina Valera del 60, que yo he leído, aparece como una orden, como un imperativo, está dentro de un grupo, espero no perderos aquí con tanto gerundio, imperativo, pero a ver si soy capaz de explicarlo de manera clara. Este verbo, que no debiera traducirse someteos, sino sometiéndoos. ¿Usáis vosotros una traducción general o cada uno trae la suya? La Biblia, y no sé cómo traduce Biblia de la América, Efesios 5:21. ¿Lo tenéis ahí abierto? Sometiéndoos. Vale, esa es la traducción que yo entiendo que es la más cercana al original. Bien, ese verbo sometiéndoos está dentro de un pack, de un grupo de 5 verbos que están en participio griego, es decir, que deberían traducirse como gerundios en español. En Efesios 5, 19 al 20, aquí aparecen los 5 participios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21, el 5, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. ¿Me seguís hasta aquí? Todos estos 5 participios, hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias y sometiéndoos,
dependen todos de un imperativo. La frase solamente tiene una orden. ¿Cuál es la orden? Sometiéndonos a una orden, es un gerundio, es un participio en el griego. La orden está en Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed, ahí sí hay un imperativo, ahí sí hay una orden, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Si tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Tu vida va a ser transformada por completo. Hablando entre vosotros con salmos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, sometiéndoos unos a otros. Todos esos participios aluden al estilo de vida, a la vida transformada de alguien que ha sido lleno con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo someterme a un esposo egoísta que no ve más allá de su propia nariz, que siempre piensa en su ombligo, que siempre está pivotando en torno a sus deseos, sus pasiones, sus gustos, sus derechos, sus preferencias? ¿Cómo puedo, hermana mía, sé llena del Espíritu Santo? Sé llena del Espíritu Santo, porque eso es una proeza. Sujetarse, honrar internamente y obedecer a un hombre así es una proeza. Pero Dios ha venido para vivir Él en nosotros, la vida que nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. Él ha venido para capacitarnos. Cristianismo es más que un credo. Cristianismo es la vida de Dios en el alma de una persona. Cristianismo es Dios en nosotros, haciendo por Jesucristo lo que es agradable delante de Él, produciendo en nosotros el querer como el hacer. Cristianismo es Él, por su Espíritu, morando en nosotros y capacitándonos para vivir una vida sobrenatural. Esta es la orden, sé llena del Espíritu Santo y entonces cantarás en medio de la noche. Darás gracias al Señor por todo y podrás sujetarse a ese hombre que todavía es un bruto. Y digo todavía porque es probable, es muy probable que mientras lo haces el Señor quebrante su corazón. Y aun si nunca pasara, todavía mereces la pena porque estarás trayendo alegría al corazón de Dios. Estarás imitando a Cristo y siendo transformada tú misma por su gracia que opera y no deja de operar en ti. Estarás siendo también el instrumento que el Señor usa para darle preciosas lecciones a los ángeles. Estarás siendo una bendición en medio de la casa del Señor. Estarás siendo un modelo de vida de piedad a las nuevas generaciones que vienen. Estarás brillando como una estrella, serás una mujer verdaderamente empoderada por el Espíritu de Dios. Aunque no es una palabra que me guste mucho, empoderada, pero... Así que esposas, sed llenas del Espíritu Santo. Una cosita antes de terminar. Ya, este es el mensaje, pero quiero dirigirme un momento a los esposos, porque hay aquí unos cuantos. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Oh, fenomenal, le voy a dar un abrazo a Juan Manuel por proponer este tema. Ya era hora. Si tú te alegras de que el predicador haya tocado este tema y te estás frotando las manos porque vas a tener el mando a partir de ahora, con todo respeto, hermano mío, no te has enterado. No te has enterado mucho del sermón. Dices, ¿cómo que no? Me he enterado perfectamente. Ella debe obedecerme. Y, bueno, y honrarme. Ya. Y... pues que yo llevo el timón. Exacto. Eso es. ¿No te tiemblan las piernas? Conducir bien un matrimonio es más difícil que atracar un transatlántico en el puerto de Sitges. Si tú has captado lo que el Señor está diciendo a las esposas,
deberías salir de aquí teniendo una carga por ella y decir, Señor, tengo que orar por esta mujer. Porque mira, tú le mandas que se sujete a un hombre como yo. Tengo que interceder por esa mujer, ¿no? Y Señor, tengo que comerme la Biblia. Yo no puedo estar así. Si a mí me toca atracar el transatlántico, si a mí me toca maniobrar en la vida, si yo tengo la responsabilidad de llevar el timón, yo tengo que enterarme de qué van las cosas. Yo no puedo vivir a verlas venir. Yo tengo que ser un hombre de la palabra. Yo tengo que meterme en tu secreto. Yo tengo que discernir las cosas del Espíritu. Yo tengo que liderar una familia. Yo tengo que liderar en medio de mi hogar, en la crianza. Señor, ayúdame. Si eso no te pone de rodillas, si eso no hace que tú sientas el peso de la responsabilidad y el privilegio también, entonces es que no lo has captado. Termino. Mujer, hermana mía, honra la autoridad de tu esposo. Ese es el llamado del Señor para tu vida. Confía en Dios. No oigas las propuestas de liberación de Simón de Beauvoir, Sulamith Firestone o Beatriz Preciado. Pasa olímpicamente de ella. Así de claro. Sin matices. Olímpicamente. Siento una indignación creciente por sus propuestas, porque queriendo, o no sé si quieren en realidad, pero presumiendo de ir a favor de las mujeres, les roban la cartera. Mujer, hermana en Cristo, celebra tu feminidad, celebra tu vocación sagrada y sé llena del Espíritu. Y si vives con un esposo pasivo, a ver si va a llegar a casa esta noche y le va a decir, ¡pabila! ¿Ya lo has escuchado? Venga, lidera. Venga, lidera. Tú tienes que orar. A ver si... ¿sabes? Eso sería totalmente contraproducente. Sé sabia, pídele al Señor que te haga sabia. No exija, porque si tú exiges, tú dices, venga, lidera, y tu esposo lidera, ya no está liderando. Te está obedeciendo. ¿Sabes que hay muchos esposos que sencillamente se niegan en rotundo a dar ese paso porque es que tienen que pasar por el aro de... Sé sabia. Puedes pedir, puedes solicitar con mansedumbre. Puedes abrir tu corazón y expresar tus anhelos de caminar en esta senda, de aprender juntos. Pero ora al Señor pidiendo que el Señor ponga la visión, una visión fresca, la fortaleza, el ánimo, el aliento necesario en tu esposo. Expresa con paciencia, como digo, y respeto tus anhelos. Y luego, cuando tu esposo, no sé, tenga alguna iniciativa para liderar, para tomar el timón, aunque te dé mal el pase, ¿vale? Celébralo. Vale. Aunque no lo chafes, no lo machaques, no, celébralo. Cualquier muestra de liderazgo que, aunque sea un poco torpe, pues expresa aprecio por eso. Y eso sí, entonces, sujétate honrándolo internamente. Y si el Señor levanta esta camada, esta generación de mujeres en este tiempo así, vamos a ver mucha gloria, mucha hermosura. Vamos a ver un brillo especial en la iglesia del Señor. Porque la oscuridad está creciendo, pero la luz también. La luz también. El Espíritu del Señor se está moviendo. Para donde miro, el Señor está moviéndose con estas cosas precisamente. Es increíble, pero parece que donde abunda el pecado y el estrépito de los mensajes anticristo, de este sistema anticristo llamado mundo, sobreabunda la gracia del Señor. Y va a ser notable que en medio de la oscuridad creciente hay luz en las casas de los hijos de Dios, como en la tierra de Gosén. Ánimo, hermanas. El llamado es una honra. El Señor está con nosotros. Si tú eres consciente
de haber ido en contra de estos principios bíblicos. No quiero que te vayas de aquí diciendo qué desastre, me voy a buscar un rincón y me voy a pasar el resto de mis días llorando. No, hay perdón en el Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete, confiesa al Señor tu pecado. Señor, he sido una mujer rebelde. No he honrado internamente a mi marido. Acumulo rabia, acumulo rencor. Pero ya hasta aquí. Me arrepiento. Este no es tu camino. Me arrepiento. Sáname, perdona mis pecados. Jesucristo precisamente fue a la cruz, portando como el portador del pecado. Y nuestras mezquindades y nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Allí murió desnudo, lleno de golpes y moratones. El Padre le trató como si Él hubiera vivido nuestra vida para poder tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la suya. Todas tus rebeldías, todas tus pataletas, todas tus rabias, todos tus enojos, todos tus actos de insumisión fueron puestos sobre sus espaldas y el Padre lo machacó. Y ahora Él te extiende perdón. Si tú confiesas tu pecado y te apartas de Él, alcanzarás misericordia, dice la Escritura. Mira la cruz, confiesa tu pecado, recibe el perdón. Pero no solamente hay perdón, hay poder. Poder, con todas las letras, poder de Dios. Dios por su Espíritu, Cristo por su Espíritu, viviendo en ti para capacitarte. Él te dice, no temas, yo te ayudo. Dame la mano, vamos, no temas, yo te ayudo. Yo en ti, produciendo el querer, produciendo la capacidad para hacer, para que puedas levantarte, salir de aquí, para vivir no una vida perfecta, no una vida sin tropiezo, pero una vida diferente, en obediencia al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias.